Buenos días, traders. Seguramente muchos de vosotros estáis empezando ahora mismo en el mundo del trading y os estaréis preguntando cuál es la formación más apropiada que podéis tener. Bien, esta información no se encuentra en los cursos que os intentan vender por internet. Se encuentran en libros que ya han sido escritos hace décadas o incluso hace unos poquitos años y que sin duda alguna contienen la mejor información que podáis encontrar en el apartado del trading y en general en el mundo de las inversiones. Por eso os invito a que veáis este vídeo donde os voy a contar cuáles son los tres mejores libros de trading para mí que se han creado jamás y que por supuesto nos dan valiosas lecciones para nuestro día a día, ya sea en el trading, ya sea en las inversiones o ya sea en nuestra forma de operar los mercados financieros. Así que acompañadme a lo largo de este vídeo que sin duda alguna va a resultaros especial. Vamos allá. Y bien, vamos con el primer libro de todos, un libro muy conocido a lo largo de la historia que seguramente muchos de vosotros o hayáis escuchado hablar de él o haya caído ya en vuestras manos o incluso hayáis escuchado referencias en vídeos de otros traders o de otros inversores. Os traigo un libro que ya tiene prácticamente casi 100 años de antigüedad y que a día de hoy sus enseñanzas siguen vigentes. Estoy hablando del conocido libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. Sí, la verdad es que el título no podía ser más acertado. Al final, cuando nosotros hacemos trading, realmente tenemos que pensar, porque si no, ya os digo yo que ricos no nos vamos a hacer. Y prácticamente esto ocurre en cualquier actividad del día a día. ¿Es normal? Sí, por supuesto. Pero ¿qué nos enseña este libro? ¿Qué nos puede aportar a la hora de hacer trading? Bien, pues este libro, que ya, pues por supuesto, lleva muchísimos años en venta, recoge las enseñanzas y todo lo que él pudo aprender, este hombre, Napoleon Hill, sobre Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, entre otros. Y os podéis imaginar que no eran precisamente tontos y por supuesto que eran personas que en su época eran de las más influyentes y de las más inteligentes del mundo. Y como él bien recoge en su libro, al final todos siguen un patrón y el patrón es el que nos explica a lo largo de 13 principios. Pero a mí me gustaría quedarme con unos poquitos de ellos porque realmente creo que son fundamentales y es las mayores lecciones que podemos aprender, que todos podéis ver a lo largo de vuestra carrera del trading y que os pueden servir también en vuestro día a día. El primero de todo es deseo, el deseo de conseguir, de llegar a una meta, de lograrlo. Al final, si no lo deseáis con la suficiente fuerza, ya os digo yo que el mundo del trading es lo suficientemente duro como para que acabéis abandonando. Así que es importante tener un deseo importante. Vamos, tan importante como el segundo punto que os diría yo, que es la fe. No solamente es que lo deseéis, sino que creáis en vosotros mismos para conseguir ese deseo, porque muchas veces que cuando estamos bien en el trading, cuando conseguimos una operación positiva, tenemos una racha ganadora, pues seguramente no necesitemos mucha fe, pero en el momento en el cual nos va mal y en ese momento en el cual nosotros queremos abandonar, queremos dejar el mundo del trading, queremos dejar de operar y necesitamos un tiempo para nosotros, si no tenemos una fe y un deseo alineados, ya os digo yo que también abandonaréis. Por lo tanto, os da unas claves muy importantes en este sentido de cómo conseguirlo. También os digo, esto mismo ocurre con cualquier proyecto que emprendéis en vuestra vida. Por lo tanto, este libro no solamente lo toméis como algo literal del trading, sino también como algo fundamental para vuestro día a día en vuestro desarrollo personal. También os enseña otras dos puntos claves, la planificación organizada y también, por supuesto, la hora de tomar decisiones. Hay que ser muy ordenado en el trading, se habla mucho de la disciplina. Pues bien, eso es la planificación organizada que os puede enseñar este libro y que además viene muy bien detallada cuál es el orden que tenéis que seguir en vuestro día a día. Ya sabéis que la organización, por supuesto, también sirve en el día a día para todo, pero en este libro, que yo creo que es fundamental, que además fijaros que dependiendo de la edición, pues lo podéis encontrar prácticamente pues por muy distintos precios. Es realmente barato, no debería superar los 20-25 dólares o 20-25 euros. Por lo tanto, fijaros todos los puntos que hemos aprendido que nos pueden servir en nuestro día a día y a un precio tan reducido, sin la necesidad de pagar ni siquiera por un curso de trading o por un curso de psicotrading, ¿no? Y por otro lado, pues también, ¿qué es lo que os aporta? Y yo creo que ya es el punto más importante, la persistencia. Como todo en la vida y también en el trading, podéis tener un día malo, podéis tener 2 días malos, pero si estáis persistiendo en el mercado, si lo deseáis, si lo queréis y encima si sois organizados, ya os digo yo que es casi imposible que el mundo del trading se os atragante. De hecho, prácticamente nada en la vida se atraganta con todos esos fundamentos. Podéis tener mala suerte, por supuesto, pero la mala suerte no se da todos los días en alguien que estudia y en alguien que trabaja. Así que, libro fundamental que tenéis que tener en vuestra biblioteca, libro obligatorio, Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Y aquí os vengo ya con el segundo libro, no por ello menos importante y que creo que también es fundamental. Muchos de vosotros seguramente también lo hayáis oído hablar de él
Y me diréis, Iván, ¿qué tiene que ver este libro con el trading? Bueno, pues no os perdáis lo que os voy a decir a continuación. Os vengo a hablar del famoso libro de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Y me diréis, bueno, el segundo libro nos esperábamos algo de análisis técnico, algo fundamental, algo que nos diera claves. Bueno, pues lo importante en el trading, yo siempre lo digo muchas veces, es casi todo la psicología y sobre todo tener criterio, tener sentido común. ¿Y de qué nos habla este libro Peter Lynch? Nos habla de sentido común. Nos dice que la mayoría de inversores pequeños, de personas que acaban de meterse, de personas que no tienen ningún tipo de regulación, simplemente pulsar clic y comprar sus acciones, en este caso, o incluso pensemos nosotros en el mundo del trading de comprar cualquier activo, cualquier contrato por diferencias, pues nos encontramos en la misma situación. No tenemos regulación, podemos hacer realmente lo que queramos. Y además tenemos acceso prácticamente a la misma información que tiene cualquier gran inversor. Por lo tanto, podemos tomar muy buenas decisiones de mercado. No tenemos que ser los mejores, sin duda alguna, pero tampoco tenemos por qué ser los peores si aplicamos nuestro sentido común. ¿Qué lecciones podemos sacar de este libro? ¿Qué lecciones nos deja Peter Lynch en este libro, Un paso por delante de Wall Street? El cual, por cierto, lo podréis encontrar también por un precio bastante reducido, 15, 20 dólares. Además, es uno de los libros de una persona que ha escrito, pues obviamente más libros, por supuesto, pero que tenéis que tener en cuenta que su background es que ha sido gestor de Magellan, que es uno de los mayores fondos de inversión que han existido. Por lo tanto, uno de los inversores más exitosos de a lo largo de la historia os está diciendo prácticamente cuál es el secreto de cualquier cosa. Uno de ellos es invierte en lo que conoces. En muchos de mis vídeos lo habéis escuchado, vamos, una y mil veces. Realmente, por ejemplo, en el mundo del trading, muchos brokers os ofrecen miles, incluso decenas de miles de activos en los cuales tenéis que operar. No, obviamente no. Tenéis que invertir en aquellos que conocéis, en aquellos que tenéis en vuestra cercanía. Os estoy, por ejemplo, diciendo, ¿por qué yo opero siempre el euro dólar? ¿Por qué siempre vais a ver un vídeo mío? Pues porque tengo muy buena relación con gente que trabaja, que vive en Estados Unidos, además de que es un país, por supuesto, muy cercano, y porque vivo en Europa y tengo acceso a noticias constantemente y diariamente de Europa. Entonces, es una locura no querer operar el euro dólar, por lo menos con el nivel de información que uno tiene. Además, por otro lado, también el euro libra ocurre tres cuartos de lo mismo. Pero, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, me pusiera a operar, por ejemplo, el peso argentino contra el rand sudafricano? Pues ahí probablemente tendría muchísimas más probabilidades de equivocarme. También la especialización. Al final, si vosotros vais al mismo mercado todos los días, si vais a la misma cafetería todos los días, es decir, si yo, por ejemplo, veo el euro dólar todos los días, si veo el oro todos los días, si veo el dólar yen todos los días, al final me acostumbraré a sus movimientos, sabré cuándo trae las mejores oportunidades, cuándo trae las peores oportunidades, qué días son los más importantes, qué días son los menos importantes. Al final es la constancia de la cual ya hablaba en el anterior libro, pero que aquí se repite como premisa fundamental. Y al final es sentido común. Por otro lado, hacer la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Vosotros tenéis que tener un orden de lo que vais a hacer, por qué lo vais a hacer, qué criterios vais a seguir y nunca saliros de esos parámetros. Al final, investigar una acción es igual que investigar un mercado de Forex. Al final, vosotros tenéis que saber quiénes son los componentes fundamentales, quiénes son las personas que lo mueven. En el caso, por ejemplo, del euro dólar, está claro, son los presidentes de los distintos bancos centrales, también, por ejemplo, personajes públicos como, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o presidentes como el de Alemania o el de Francia. Es decir, siempre hay unos componentes, siempre hay unas personas que toman las decisiones. ¿Qué es lo que afecta? Al final, el calendario económico es totalmente claro y totalmente transparente y tenéis acceso a él de manera gratuita en miles de plataformas. Entonces, hacer los deberes nunca había sido tan fácil, pero hay que hacerlo. Y por otro lado, otras dos cosas fundamentales, que también yo os las suelo decir en la mayoría de los vídeos. Uno de ellos, tener paciencia. Él lo habla, que al final la inversión, por ejemplo, invertir en acciones, yo me acuerdo de un caso que comenta en el libro, pero no es por haceros spoiler, que él menciona que pues había una persona que compraba acciones de su empresa de correos y lo que hizo es que empezó comprando acciones y que 20 años después se había hecho millonario por comprar acciones solamente de la empresa porque la empresa se había multiplicado pues más de 10 veces y entonces había multiplicado su dinero por 10 veces. Esto, pues obviamente no ocurre en el mundo del Forex, ocurre totalmente distinto, pero siempre os digo que la paciencia paga. El intentar buscar pequeñas temporalidades, el buscar minutos, segundos, incluso alguno me ha llegado a hablar. De eso no va el trading. El trading va también de tener paciencia. No hace falta que nuestras operaciones las cerremos en el día, no hace falta que las cerramos en horas. Depende del horizonte temporal y, por supuesto, de la estrategia. Pero incluso muchas veces a mí me veréis operar y yo opero siempre con velas diarias. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia, porque eso son análisis semanales, porque puede darse en unas horas o puede darse en una o dos semanas, pero el resultado es el mismo, que ganamos dinero y de eso va el mundo del trading, de ganar dinero.
Y por último, también una filosofía importantísima, ¿cuándo vender? Hay veces que nos equivocamos y no sabemos salir, ampliamos nuestros stop loss o incluso ampliamos nuestros take profit. Estrategia clara, hay que saber cuándo vender o en este caso, cuándo salir del mercado. Y esto es lo que nos enseña este libro, que yo creo que es fundamental y que deberéis de tenerlo en vuestra librería y por supuesto contagiaros de todo el sentido común que os va a dar en el mundo de las inversiones y en el mundo del trading si sabéis aplicar estos pequeños criterios. Y ahora os vengo con el último libro, el libro para mí más importante, la piedra angular del trading, sobre todo para aquellas personas que están empezando en el mundo del trading, para aquellas personas que tienen interés en conocer los entresijos del trading y sobre todo que les genere una metodología para ser rentables, para ganar dinero y por supuesto para evitar errores tontos. Sí, 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 errores muy tontos que se cometen al principio por desconocimiento. Bien, este libro os va a solucionar todas las dudas. Este libro es fundamental y a mí es de los que más me ha ayudado en mi desarrollo personal como trader. Os estoy hablando probablemente de uno de los más conocidos, El nuevo vivir del trading, de Alexander Elder. Me estaréis preguntando, bueno, ¿y quién es este Alexander Elder? Porque antes os he traído a un millonario del siglo XX, ahora os he traído antes a Peter Lynch, uno de los mayores inversores. Pues bueno, pues en este caso no es alguien tan conocido, ni mucho menos. Alexander Elder es un psicólogo, bueno, también neurocirujano, que es americano y que vio pues, que él le gustaba el mundo del trading y dijo, bueno, ¿qué errores veo y qué cosas puedo enseñarle a la gente para que no cometa sus errores? Tiene un libro muy bien estructurado. Al principio os enseña la psicología de cómo funciona la cabeza de un trader que está empezando, de un trader que gana, de un trader que pierde. También os enseña un método de organización, reglas de entrada, reglas de salida, indicadores técnicos, los fundamentales para empezar y para poder empezar en el mundo del trading a tener algo de éxito. También os enseña los caminos que él ha transitado y lo que él ha vivido, porque él al final también es formador de muchos más traders y os comenta qué errores más típicos ha visto, cómo solucionarlos y por supuesto os enseña un orden y una metodología. Para mí es un libro fundamental, sobre todo porque muchas veces como traders no tenemos esa experiencia de haber hablado con tantos traders, haber estado tan pendientes del mercado y bueno, las experiencias de todos sus alumnos las trae en ese libro. Ese libro además, que os lo digo yo, tampoco es que sea tan caro como os he comentado antes, en este caso es un pelín más caro, son 35 euros por lo menos lo que me costó en su día, pero yo creo que es claro y transparente, probablemente sea el libro mejor escrito que hay sobre trading. Y además, también muchos os estaréis preguntando, bueno, Iván, pero es que hay libros, otros libros, Mark Douglas, Trading en la Zona, por ejemplo, Teoría de Dow, etcétera. Bueno, pero es que esos libros, muchos os estaréis preguntando por ellos, ¿por qué no los he puesto en el top? Y os lo explico claramente. Esos libros no tienen en cuenta si estáis empezando en el trading o si estáis ya en un punto muy avanzado. Tenéis que tener en cuenta que son ya metodologías para gente que conoce los conceptos fundamentales, para que la gente que tiene una dirección clara, para que sabe cuándo entrar, cuándo salir, qué mercados conoce, qué mercados desconoce y sobre todo que se conoce a sí mismo como trader. Por lo tanto, esos son libros más avanzados, libros de los cuales, por supuesto, haré un vídeo explicándolos y comentándolos también, pero yo creo que el libro fundamental, el libro que todos deberíais de comprar, si tuvierais que elegir entre los tres que os he dicho, es para mí el libro de Alexander Elder, que además siempre os va a servir de referencia, incluso aun cuando hayan pasado años, yo lo tengo, la verdad, bastante hecho polvo después de haber hecho tantas consultas, incluso después de haber tomado anotaciones, y a día de hoy, si soy rentable en el mundo del trading, es en parte también gracias a ese libro. Así que con esto me despido, espero que os sea utilidad este vídeo con los principales libros a la hora de hacer trading, sobre todo para aquellas personas que estéis empezando, podéis darle like, compartiros, suscribiros para más contenido formativo como este. Un saludo, hasta la próxima.